escuchando bien. Si no, hagan señas y vemos bien. Gracias. María Laura Di Gennaro, que no me imagino que sea María Laura Di Gennaro, gracias. Debe ser vos. Pero dice María Laura Di Gennaro, pero bueno, está bien, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a este encuentro, un encuentro realmente importante, un encuentro que nos guía a la hermandad. Y como guía a la hermandad latinoamericana, este encuentro denominado Concepto y Sentido de la Hispanidad, les decía yo a los conferencistas hace unos minutos que en este momento es sumamente importante, ya que así como nuestros abuelos llegaron de España o de Italia o de Alemania o de otros lugares, hoy nuestros hermanos latinoamericanos están llegando a nuestro país, con lo cual este encuentro cobra más importancia todavía. Conocer el concepto y el sentido de la hispanidad dado por profesionales de las características que hoy tenemos, la verdad es que le da una importancia muchísimo más grande. Y yo agradezco haber sido invitada a este encuentro para presentarlo, ya que desde el IERI, ustedes todos saben que es parte del Círculo de Legisladores, hemos formado el Observatorio de Integración en la Diversidad, observatorio que está trabajando en este momento para colaborar con los inmigrantes latinoamericanos y de cualquier otro lado, pero básicamente hoy la ola es latinoamericana, para poder incluirlos en los diferentes temas, los diferentes trabajos que cada uno sabe y puede hacer. Ya la diputada Guevara en su momento trabajó con varios médicos que ya están trabajando en la provincia de Buenos Aires y en diferentes puntos del país. Por lo tanto, entendemos que este observatorio es sumamente importante para el Círculo de Legisladores. Por lo tanto, le agradezco muchísimo a mi querido amigo, el diputado Alberto Allende Iriarte, que además es vicepresidente del Círculo de Legisladores, que además es presidente de la Academia de Historia, que me ha dejado participar en esto. Yo le voy a dar la palabra a Alberto Allende Iriarte y luego voy a presentar a nuestros oradores. Alberto, por favor, si podés dar la bienvenida. Gracias, Fernanda, por tus palabras. Esta es una reunión que hemos organizado, como tantas otras veces, con Fernanda, ella por el observatorio y yo por el Instituto de Historia, del cual soy presidente en el Círculo de Legisladores de la Nación. Solamente dos palabras para decirle a los que no saben qué es el Círculo de Legisladores de la Nación. Es un organismo que por ley pertenece al Congreso de la Nación, es un organismo del Congreso Nacional y el cual se encuentra integrado por los senadores nacionales, los diputados constituyentes y los diputados nacionales de todo el país. Hoy en día hemos logrado que se conforme la comisión directiva con representantes de todos los partidos políticos de la nación y que los cuales compartimos, convivimos en una perfecta armonía. Como bien dice muchas veces nuestro presidente, el diputado Daniel Basile, de los 100 casos hay 80 en los que coincidimos y 20 en los que disentimos. Esos 20 los hemos metido en el freezer de la heladera y son temas que no se tocan. Y después trabajamos todos en conjunto sobre los temas que a todos nos interesan. La labor que cumple el Círculo de Legisladores de la Nación es muy importante, no solamente en la parte académica,
sino también coadyuvando con las autoridades del Congreso y dándole apoyo en base a la experiencia que tenemos los legisladores con mandato cumplido. Bueno, hoy vamos a tener dos oradores de nota y que yo tengo el honor y el placer de que pertenezcan a la Academia Argentina de la Historia, de la cual yo presido, que es el licenciado Ignacio Braj y que es el profesor Mesa, que es el miembro correspondiente por Venezuela. Bueno, Fernanda, te dejo en uso de la palabra para que haga la presentación de los oradores. Muchas gracias, Alberto. Veo que ya se están acercando muchos amigos, Marita Goñi, bueno, diferentes integrantes del círculo, bueno, el embajador Julio Lascano, un amigo también, Julio Lutaif, otro querido diputado también, que hacía muchos años. Hola Julio, un placer verte, realmente una gran alegría. Yo digo todo esto porque como somos grandes, a veces nos olvidamos de nombrar a las personas que queremos tanto y con las cuales hemos compartido tantos momentos de la Argentina, ¿no? Por decirlo así. Bueno, tenemos hoy el placer de contar entre nosotros con el licenciado Ignacio Braj y con el profesor Giovanni Mesa. Discúlpeme que lea, pero como siempre, nuestros oradores son personas de muchísimo prestigio y no quiero equivocarme en las cosas que han hecho en su vida. El licenciado Braj es licenciado en Historia de la Universidad de El Salvador, miembro de número de la Academia Argentina de la Historia, miembro de número de la Academia de Arte y Ciencias de la Comunicación, miembro del Instituto Cultural Argentino-Uruguayo, miembro de número del Instituto Histórico Brigadier Tomás de Iriarte, entre otras instituciones académicas. Estoy segura que si me dieras todo su currículum no acabaríamos más. Autor de varios libros y trabajos de investigación histórica. Ha sido docente en la Universidad de El Salvador y en la UCA. Ha dado conferencias tanto en el país como en el exterior. Integró la Junta Ejecutiva de Repatriación de los Restos de don Juan Manuel de Rosas y es consultor en asuntos públicos y de comunicación. Bueno, le doy la palabra al licenciado Braj y luego presentaremos al profesor Giovanni Mesa. Licenciado, por favor. Buenas tardes a todos. Bueno, ante todo, por ser el primer orador, quisiera agradecerles al Círculo de Legisladores, en particular al vicepresidente, mi querido amigo Alberto Allende Iriarte, y a la diputada Fernanda Bendinelli, encargada del observatorio, titular del Observatorio de Integración en la Diversidad. El tema que nos convoca hoy, concepto y sentido de la hispanidad, es un tema muy amplio, pero que podemos jalonarlo en algunos puntos que van a marcar lo que fue el Imperio Español en América, cómo se origina, cuál es el marco internacional en un mundo que ya era globalizado, vamos a verlo, y cuál es la heredad o la herencia que deja no solo a América, sino también al propio Occidente. Si consideramos que España en 1492, año en que Colón tropieza con América, buscando el camino del Oriente, de llegar a la ruta de las especias, algo que había intentado Portugal ya como potencia europea, bordeando las costas de África, el Cabo de Buena Esperanza, y había llegado hacia el Oriente, hacia la India. España hay que conceptuarlo en el tiempo y espacio. En 1492 quizá pueda ser considerado el primer
Estado, no con el concepto de Estado-nación posterior de la modernidad, pero sí el primer Estado que logra, con la conquista del último reino moro, el reino de Taifa de Granada, logra la unidad, bajo la corona de Castilla y de Aragón. Esto que va a marcar una situación en que se encontraba Europa, que como bien lo señala un historiador mexicano, García Baizán, que dice que si no hubiera sido España, Rubial García, perdón, si no hubiera sido España la que tropezara con América, hubiera sido otra potencia europea. Pero la que en mejores condiciones va a estar para estos años es Castilla, León y el Reino de Aragón. ¿Por qué? Al momento de la descendencia de los reyes católicos, Isabel y Fernando, va a ser su nieto, Carlos V, nacido en Gante, en Flandes, que no hablaba el castellano, pero que va a heredar por parte de su abuelo, Maximiliano de Austria, nada menos que el Imperio Romano-Germánico. Por su madre, Juana, que va a gobernar con él muy poco tiempo, va a heredar justamente los reinados de Castilla, Aragón, León, Navarra, Granada, los territorios que tenía Aragón ya en el reino de Sicilia, el reino de Cerdeña, el reino de Nápoles, Flandes, el ducado de Borgoña y todo el territorio que había sido a partir de Cristóbal Colón, ya a 1521, ya en tierra firme, es decir, con Colón se llega a las islas, al Caribe, pero va a ser cuando se llegue Soto, los conquistadores, Soto en Norteamérica, Cortés en 1521 cuando va a conquistar Tenochtitlán. Esta conformación de este imperio, que tengamos, vale la pena mencionar cuál es la dimensión a esto. Lo que hoy es Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, formaba parte de este imperio español. A su vez, todo lo que he mencionado de los territorios en Europa, más a partir de la primer circunvalación al globo en 1522 por la expedición de Magallanes y Elcano, que tomarán posesión de las Filipinas, es decir, podemos hablar de un imperio global, que es la única potencia que en ese momento está en esas condiciones. Este imperio global, mencionemos solamente en Estados Unidos, algo que hoy se ignora bastante. Lo que hoy es California, Baja California, Alta California, la Florida, Luisiana, Oregón, Texas, Arkansas y algún otro territorio más que me olvido, formaban parte de ese imperio español. Es decir, de una inmensidad, de allí aquella frase que todos conocemos, donde no se ponía el sol. ¿Cuál va a ser el concepto de esta conquista? El concepto va a ser la búsqueda de riquezas, sin lugar a dudas, un concepto mercantil que buscaban todas las potencias europeas, llamémosle europeas, pero en realidad los reinos europeos, pero con la particularidad de que va a tener otros agregados. Es un concepto de búsqueda de riquezas, de llegar al oriente, al camino de las especies, y luego van a tomar conciencia a través de Magallanes, como dije, en 1522, cuando circunvala el globo, y cuando Núñez de Balboa, en 1521, descubre en el Istmo de Panamá que existe el Océano Pacífico. A este concepto de búsqueda de riquezas, sobre todo oro y plata, más las especies, va a venir a su vez imbuido con otros dos elementos. Primero, una expansión territorial, poblacional, de hijosdalgos, segundones,
que en la península no tenían posibilidad de acceder a las jerarquías ni a la estructura jurídico-política. Y en tercer término, la idea de la evangelización. ¿Por qué digo esto? En el siglo XV, hablamos de la Reconquista, había dos fe religiosas que tenían un concepto global. Una era el Islam y otro era el catolicismo. Y la misión de ambos era expandir esa fe. Se vio lo vimos en España con los 700 años de expansión de la España musulmana, que también describe Sánchez Albornoz. Justamente esta España que había hecho la Reconquista, pensemos que estamos hablando en 1492, 3 siglos antes habían sido las cruzadas, y la yihad islámica, por otro lado, es decir, la pérdida de los reinos cristianos de Jerusalén, por parte de cuando Saladino toma Jerusalén. Es decir, había un concepto de que propagar la fe era misión de los reinos. Por eso que en la conquista de América van a participar las órdenes religiosas, que van a tener, a mi criterio, una función fundamental. Estas órdenes religiosas, dominicos, franciscanos, mercedarios, jesuitas, van a tener no solo una participación muy activa en el desarrollo de la evangelización, porque convengamos que los pueblos indígenas y los pueblos naturales, como se los llamaba, eran de una diversidad enorme. Es decir, pensemos qué tenía que ver un comanche o un apache de California, además tribus que se odiaban entre sí, con un araucano, un tehuelche, un guaycurú del acuífero guaraní o un inca. Muy poco. Hablaban distintas lenguas, tenían distintas culturas, distintos dioses, una religiosidad diferente. Unos eran animistas, otros, como los mexicas, adoraban a dioses antropofágicos. Es decir, era un mundo diverso, no era un mundo único. La evangelización, que es la propagación de la fe cristiana, obviamente, como todo proceso de conquista, no podemos hablar, cosa que va a tratar Giovanni a continuación, ni de leyendas rosas ni de leyendas negras. Es decir, hay que tratar con la verdad y la objetividad histórica. Pero hay un hecho que va a diferenciar. Hemos tenido en la historia de la humanidad, antes de la conquista de América por parte de Castilla y León, hemos tenido muchos imperios. Alejandro Magno, Gengis Khan, y el Imperio Romano. Quizá este sea el único que podríamos darle un grado de equiparación de una idea de imperio global, a través del Mare Nostrum, ¿no? Es decir, todo lo que rodeaba al Mediterráneo y expandiéndose hasta el norte y hacia el este. Con Alejandro Magno también sucederá algo similar. Esos imperios, como el romano, como el español, se van a diferenciar claramente de lo que después se va a conocer en la segunda mitad del siglo XIX como los procesos colonialistas. ¿Por qué digo esto? Porque un imperio no es un proceso colonialista, por más que sea un proceso que se inicia de conquista, porque va a trasladar instituciones, una estructura jurídico-política que va a surgir en ese mundo nuevo, y que es, la verdad que es un mundo nuevo, pero no solo para los naturales, también para los peninsulares y los europeos. ¿Por qué digo esto? Aparecerán todas las magistraturas, los virreinatos, las audiencias, los regidores, los visitadores, que era lo que hacían el juicio de residencia las autoridades españolas, van a aparecer los cabildos
que en el caso del Río de la Plata van a mantenerse hasta 1821. Y estructuras jurídico-políticas que serán muy particulares. Pensemos que estamos hablando de un imperio donde el rey Carlos V y Felipe II, aún más cuando se unifica Portugal a ese imperio, o sea que va a incorporar las posesiones en India y en Oriente, ese imperio que tiene en la figura del soberano es decir, el poder más absoluto. Bueno, en las Indias, volvía y mencionaba lo de los cabildos, será famosa aquel concepto que se establece por escrito, que cuando la orden o la disposición que venía de la península no era lo que ellos consideraban concerniente y apto, se sostenía, se reverencia, pero no se acata. Eso se escribía en las actas de los cabildos. Los tenemos en los cabildos de Buenos Aires como en el resto de América. Pero, y acá hago hincapié, vuelvo a hacer hincapié en las órdenes religiosas. ¿Por qué? ¿Cuál fue el choque de esa conquista? Tanto con el imperio mexica, para poner dos ejemplos, como en el imperio inca. Estos dos imperios habían conquistado territorios. Por lo tanto, cuando Hernán Cortés avanza sobre Tenochtitlán, cuenta con la colaboración de otros pueblos indígenas, porque no había un concepto, como mencionamos, de unidad. Es decir, un tlaxcalteca se consideraba tlaxcalteca, un mexica, mexica, un chichimeca, chichimeca. No eran parte de la misma unidad. Por eso la conquista de Tenochtitlán por parte de Cortés la harán 300 españoles y alrededor de 16.000 aborígenes, que justamente son juzgados por los mexicas. Y así se va a dar en distintos periodos de la conquista. La conquista de México no se produce con Cortés, va a durar 100 años más. Y los últimos años, y las zonas del norte, van a ser una conquista prácticamente interétnica, porque van a ser conquistadas ya por otros pueblos aborígenes, muchos de ellos ya habiendo adoptado la fe cristiana, y que van a tener acceso en ese nuevo mundo a los privilegios que, curiosamente, es impensado que lo tuviera un imperio conquistador. ¿En qué sentido? Y acá las órdenes religiosas nuevamente. Las primeras leyes que van a tratar sobre los derechos de los naturales, de los aborígenes, se van a dar, fíjense, estamos hablando de 1514, es decir, muy pocos años después de que Colón llegara a la Española. Es cuando Fernando de Aragón permite el casamiento interétnico, es decir, entre peninsulares e indígenas. Esto se va a ver reforzado por las leyes de Indias y las nuevas leyes de Indias. ¿Esto a instancia de qué? De las protestas que hacen, por ejemplo, el dominico Montesinos, donde saldrán las leyes de Burgos, las primeras leyes nuevas, que es sobre los abusos que se cometían por alguno de los gobernadores en territorio americano. Estas leyes de Indias van a arreglar esa relación entre el poder y el indígena. Y vamos a ver casos de indígenas que van a llegar a ser obispos, que van a llegar a tener títulos nobiliarios, pero que, para resumir, la resultante de este choque del mundo europeo occidental y del imperio global, que era el imperio español, con las culturas indígenas, va a ser un hecho que identifica y que tiene su consecuencia hasta nuestros días, y que lo identifica y lo hace distinto, y lo hace enaltecedor, que es el primer, y yo diría casi el único, a posteriori, proceso de conquista donde se va a producir el mestizaje cultural y de sangre, donde
no va a ser considerado y donde van a ser el criollo. Y que esto, el criollo americano, que va a ser justamente la resultante de este choque y de fusión de dos culturas. Y lo vamos a ver en distintas manifestaciones, en el arte, en la cultura, en las letras. Vamos a ver en las misiones franciscanas en California, de Fray Junípero Serra, en las misiones jesuíticas en el acuífero guaraní, es decir, la fabricación de imágenes cristianas de santos o de la Virgen con rasgos indígenas. Es decir, se produce un sincretismo cultural que esto va a llegar inclusive, va a continuar con el proceso de independencia. Y pongo un ejemplo. En el Congreso de Tucumán, prácticamente con la representación de diputados de lo que era el Virreinato del Río de la Plata, dejando de lado a la banda oriental y el litoral, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, que no envían delegados, pero sí el Alto Perú, cuando se declara la independencia, se declara la independencia de las provincias de Suramérica. Es decir, había ya en 1816, es decir, una continuidad del sentido de la pertenencia de un mundo y a una cultura en común, que era ese mundo hispano. Hispano digo, hispano-criollo. Era la resultante de este proceso. Y esto se va a mantener porque convengamos, volviendo un poco y para darle la palabra a Giovanni, ¿qué tenía que ver un apache con un guaycurú del litoral? Muy poco. Lo mismo que tampoco, ya en el periodo de independencia, tenía que ver un hombre de la Puna con un hombre del Río de la Plata, o un hombre del Caribe con un hombre de California. Pero ¿qué los unía? Justamente el proceso de conquista que había llevado a este mestizaje cultural y de sangre y al sentido de pertenencia a una cosmovisión igual, con matices, pero que los había hecho la resultante de ese imperio que durará hasta el proceso de independencia sin demasiadas tensiones durante 300 años. Fijémonos que el imperio inglés en la India estuvo solamente 70 años. Bueno, el imperio español durará en América 300 años y dejará una lengua en común, una fe mayoritaria en común, que después se enriquecerá a fines del siglo XIX con otras corrientes inmigratorias y otras fe religiosas, pero que hace de un continente donde no hay conflictos, o no se ha caracterizado como otros continentes por conflictos religiosos, étnicos, raciales, como sí ha sucedido en otros continentes colonizados como puede ser África. Dicho esto, le dejo la palabra a Giovanni y después, bueno, participaremos en las conclusiones. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ignacio. O sea que ya la globalización existía hace muchísimos años, no empezó ahora, solo que no existía la tecnología, por lo que has dicho. Vamos a presentar entonces ahora al profesor Giovanni Mesa Dorta. Tiene una amplia experiencia en investigación y docencia en las áreas de sociología, historia y ciencias políticas. Es sociólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela, con estudios de doctorado en ciencias sociales en la misma universidad, profesor en la Escuela de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de Venezuela, dicta seminarios en la Escuela de Filosofía de la Facultad de Humanidades de Venezuela también. Es profesor de seminarios en el área de posgrado, Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador en Buenos Aires. A su vez, su educación tiene un doctorado en Ciencias Sociales, que ya lo hemos nombrado, una licenciatura en Sociología, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Preside la Fundación Francisco de Miranda y Próceres de la Independencia
cuyo principal objetivo es la difusión de sus idearios, así como su itinerario vital y trascendencia en nuestra época, desde el 2012 hasta la actualidad. Miembro numerario de la Academia de la Historia del Estado Miranda en Venezuela en el 2011, hasta actualmente. Miembro correspondiente, representación Venezuela, de la Academia Argentina de la Historia. Miembro de la Sociedad Bolivariana de la República Argentina y presidente de la Asociación Civil Unión de Venezolanos en la Argentina, UVENAR. Les cuento que yo resumo muchísimo los currículums de nuestros participantes, porque si no se nos iría todo el tiempo en solo contar la maravillosa educación académica e investigativa que cada uno de ellos tiene. Profesor Giovanni Mesa, la palabra es toda suya. Profesor Mesa, tiene que desmutearse, o por favor si lo pueden desmutear. Ahí está. ¿Ahora ya? Perfecto. Ok. Bueno, le agradezco a la diputada Fernanda Bendinelli y al doctor Allende y a toda la directiva del Círculo por brindarnos esta oportunidad para atender a un tema tan interesante. Fernanda terminaba diciendo que ya existía la globalización. Quiero puntualizar para agarrar esa idea de ella, y es que efectivamente la globalización antigua eran precisamente las crónicas, y una de las ventajas que tuvo el proceso de conquista en América es que existe prácticamente desde el inicio de la conquista, exactamente desde 1508 en adelante, estas crónicas que nos brindaron las personas que llegaron por primera vez. Inclusive está en la crónica de los españoles y hay lo que se denomina las crónicas de los vencidos, que son también muchas crónicas de los indígenas de entonces. Por ejemplo, se ha dicho de que hay una primera crónica, que es la crónica mitificadora de Cristóbal Colón, según la cual pues todos sabemos y recordamos que hay aquella información de los gigantes, de las sirenas, en fin, todo esto, que venía dada sobre todo por el impacto que existió en él, y que luego un novelista muy afamado, mucho después, llamado Ale Carpentier, llamó como lo real maravilloso. También tenemos una crónica de entonces, que es la que hace Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, que se la denomina la crónica del fracaso, porque allí es que narra él la cantidad de inconvenientes que tuvo a los fines de su propósito de conquista. Y por último tenemos otro tipo de crónica, que es la que llaman la crónica de la rebelión, que entre otros autores, el más afamado fue Lope de Aguirre, que hace aquella crónica que es atravesando el Marañón, el río Amazonas, llega hasta Isla de Margarita, con el propósito de rebelar a las poblaciones y crear un reino particular que inclusive fuese distinto a la corona española. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que desde el inicio de la conquista ya hay una crónica, ya hay una información, y es un hecho totalmente novedoso en cualquier tipo de conquista hecha en el mundo, como ya nos refirió Ignacio, porque ninguna conquista tiene una crónica con tantas modalidades y con tantas formas de escribir lo que había acontecido.
Eso es un dato bien importante porque ya nos habla de una pluralidad con el inicio mismo de la conquista. Nos toca también, quería referir algo a lo que se ha dicho mucho y particularmente a lo que se denomina la leyenda negra, procedimiento por medio del cual se dice que todo lo que hizo la conquista española fue solamente mutilación, saqueo, inclusive hay algunos que hablan de genocidio. Eso lo vamos a ver al final, pero vamos a ir paso por paso para dar cuenta de esta aseveración, que a mi juicio es equivocada. Por ejemplo, debemos recordar que la conquista también fue negociación. O sea, es imposible pensar que el caso más emblemático, el caso de Hernán Cortés en México y el de Pizarro en Perú, en el Imperio Inca, es imposible pensar que con esa ínfima cantidad de soldados hubieran podido acometer un imperio cuyas poblaciones se multiplicaban por 1000 o por 10.000 con relación a lo que eran las milicias que tenían tanto Hernán Cortés como Pizarro. Es imposible pensar la toma de Tenochtitlán sin el apoyo de los tlaxcaltecas, que eran precisamente los que se oponían al imperio azteca en aquel entonces. De igual manera, es imposible pensar que en la sabana de Bogotá hubieran podido entrar los conquistadores sin el apoyo de los muiscas en la sabana de Bogotá. Y así, cantidad de ejemplos. O sea, la conquista no solamente fue un hecho de los españoles peninsulares, sino que tuvo la participación y la coparticipación de indígenas de la región, porque también en América, y esto es lo que hay que decir, había un imperio, y un imperio, como el caso de los aztecas y el caso de los incas, que era realmente, en muchos casos, repudiado por sus propios vasallos. Y eso es lo que hace y es lo que facilita que la conquista desde 1500 hasta 1545, 1550, ya estuviese en Sudamérica, por lo menos, la mayoría de las ciudades construidas, o por lo menos sus cimientos. También me interesa establecer que esa idea de conquista es una idea que permite diríamos, una permutación, una relación de contacto tanto de los peninsulares como tanto de los aborígenes y lo que después fueron los criollos. Eso es lo que permite que dé como resultado un mundo nuevo. O sea, el mundo después de la conquista es otro comercialmente, no solo en América, sino en Europa. Es otro comercialmente, es otro culturalmente y es otro gastronómicamente. O sea, el mundo cambia totalmente. O sea, no es una relación de avasallamiento, sino que es un proceso también cultural sumamente significativo. Por supuesto, un poco ya adelantó Ignacio algo, pero que es importante recalcar sobre la configuración cultural y teológica de la conquista. Recordemos que cuando se hace la conquista, prácticamente se establece el protestantismo luterano en 1516. Y que cuando se establece la conquista, precisamente los peninsulares que llegan habían tenido por lo menos 700 años de luchas y de procesos de reconquista en España contra los moros. Y
precisamente por lo que estamos hablando de la Reforma Protestante, los españoles que vienen acá creen que se encuentran es con judíos, con moros o con infieles, creen que se encuentran con herejes. Y fue rápidamente las leyes de India, los propios misioneros, que le indican a la corona española en los primeros años después de conquista que no, que aquí no hay judíos, que aquí no hay moros, que aquí no hay infieles. Y es lo que permite el gran debate en España sobre la cualidad de lo que debe ser la conquista y la cualidad humana de las personas que aquí se encuentran. Ese debate es sumamente interesante, al cual nos vamos a referir también un poco más adelante, porque resignifica la relación humana tanto de los peninsulares como de lo que luego fueron los criollos y de los indígenas de entonces. Dentro de estos aspectos que estamos hablando, que es lo que hemos referido como una situación cultural que va no solo desde las crónicas que estamos refiriendo, sino también tenemos que tomar en cuenta los aspectos culturales, cómo desde los inicios de la conquista se impone una alfarería indígena, porque las cerámicas que traían los españoles en muchos casos se rompían y en otras no podía atender todo lo que eran las demandas que existían en el Nuevo Mundo. Pero además de eso, debemos recordar que tanto la papa, el tabaco, el cacao, el tomate, la piña, el coco, en fin, la frutilla, todo eso va a España. Y de España, por supuesto, vienen el tamarindo, la sandía, el melón, la mora, la frambuesa y, por supuesto, la vaca, el cerdo y el pollo. Esta relación gastronómica produce también una idea intercultural que se va a aprovechar en todo el ámbito, tanto americano como europeo. Y por supuesto, y al caballo. Otro aspecto que es importante para ya terminar con esta idea de lo que se denominó, a mi juicio equivocadamente, como el genocidio. Inclusive ha habido autores que hablan de 90 millones. Resulta que aquí en Argentina estuvo un personaje muy, muy afamado, el doctor Ángel Rosenblatt, venezolano también, y aquí publicó infinidad de libros, e inclusive es el primero que hace un estudio estadístico de la población, y él dice que para 1492 la cantidad de aborígenes que había en Sudamérica eran de 13 millones, nunca fueron 90 millones. Y habla que en 1570 de esos millones habían 11 millones. Ese diferencial de 13 y 11 tiene la explicación que él mismo dio posteriormente y que otros estudios han confirmado, que fue fundamentalmente producto de las epidemias que lamentablemente trajeron los españoles y ante la cual los aborígenes no tenían defensa, como es el caso de la viruela, el sarampión, pero que también fue objeto de los españoles a los efectos de la malaria, y eso produjo una reducción considerable en los primeros años. Entonces, con esto queremos definir que la idea ligera de hablar de un genocidio es sencillamente equivocada, y con lo cual tiene demostraciones bien importantes. Por último, me interesa resaltar que esta idea de la conquista produce lo que el filósofo alemán Hegel llamó correctamente un proceso de síntesis. Síntesis en el sentido siguiente, donde hay factores los cuales copian unos de otros y dan como resultado, valga la redundancia, un nuevo resultado.
Y esto es lo que permite, sin este proceso de conquista, sin las reelecciones de Francisco de Vitoria, sin las opiniones de Bartolomé de la Casa, no se hubiera producido y no se hubiera inundado el mundo de esta idea tan importante como fue los derechos humanos, que proviene precisamente de la Escuela de Salamanca y que provienen producto del estudio que se hace de esa relación que se dio en la conquista. El llamado debate de Salamanca entre Bartolomé de las Casas y Sepúlveda es lo que define para el mundo que este sector indígena es un sector que puede atribuírsele todos los derechos humanos de los humanos que existen en el mundo, y esto es lo que propone Francisco de Vitoria en sus llamadas reelecciones, y que fue asumido por la corona española, y que el mundo luego pues es tributario de ese aporte teórico de Francisco de Vitoria. Y sin esa opinión de Francisco de Vitoria y otros, como Suárez y compañía, no hubiera sido posible que sobre todo Francisco de Miranda hubiera hablado de Colombia y de Colombella en nombre y a favor de lo que él consideró que fue la magna obra de Colón. Por eso es que Miranda propone, para designar a este territorio hispanoamericano, lo propone con el nombre de Colombia. Su archivo se llama Colombella y así le quedó el nombre a lo que primero se llamó Gran Colombia y que hoy se llama Colombia, república que es nuestra hermana, que está al norte de Sudamérica. De igual manera, todos los procesos de emancipación suramericanos no se hubieran producido sin esta idea fundamental de los derechos humanos que ya habríamos señalado. No se hubiera podido producir la disputa por las magistraturas, que es la que reclaman los criollos, cuando ya tenían 5 y 6 generaciones en América, cuando era un sector social totalmente culto y mayoritario con respecto al español peninsular, y es lo que reclaman ellos, que estando aquí dirigiendo todas las operaciones comerciales, exigen también participar en las magistraturas, partiendo del hecho de que de 700 magistraturas que hubo, apenas 16 le fueron otorgadas a los criollos americanos, o como se decía entonces, a los americanos españoles. Y eso es lo que produce ese proceso de independencia. No se puede conocer o no se puede entender sin esta relación tan importante. No se puede entender tampoco que la Constitución de Cádiz inaugura un proceso de república dentro de una monarquía, que es lo que define a la Constitución de Cádiz y es lo que la iguala a las primeras constituciones que se dan en Sudamérica a partir de 1811 en adelante, y que es lo que consolida el proceso de independencia. Concluyo entonces diciendo que lo que produce la conquista es una gran síntesis y da como resultado a esto que hemos denominado el Nuevo Mundo. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra al licenciado Braj para que haga como un cierre, y luego al profesor Giovanni Mesa, y van a charlar un poquito entre ellos, a ver qué pasa, y luego pasamos a las preguntas, que ya tenemos una muy interesante del embajador Julio Lascano. Perfecto, Fernanda. No, un poco agregando a lo que ha mencionado Giovanni sobre cuál fue la cosmovisión con la cual se encara y desde sectores intelectuales como la Escuela de Salamanca, Francisco de Vitoria, el Padre Mariana. Lo vemos a Fray Junípero Serra cuando funda las misiones en California, que hoy no nos deja mentir la toponimia de uno mira California y es San Francisco, Los Ángeles, Santa Mónica, Santa Bárbara, San Juan Capistrano, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en 1700, unos años antes de morir, en 1773,
él escribe, Fray Junípero Serra, por ejemplo, para abonar lo que mencionaba Giovanni, escribe una relación sobre los derechos temporales de los indígenas, que es considerada como una carta de derechos en defensa de los derechos aborígenes. Y hace carta que dirige al virrey de Nueva España y hace renunciar al gobernador de California. Es decir, acá es un poco lo que mencionaba Giovanni, hay una cosmovisión del aborigen diferente a lo que se había tomado, como bien lo señaló, cuando se llega y se encuentra con el europeo encuentra este ser humano americano diferente en distintos espacios y en distintas culturas, y se logra esa legislación, las leyes, como mencioné, las leyes de Burgos de 1512 y las nuevas leyes de Indias, que son en 1542, es decir, han pasado pocos años del arribo de Colón, y ya hay legislación que defiende el hecho de ser súbditos, tan súbditos como un castellano, como un aragonés, como un siciliano, como un habitante de Flandes, al habitante de América. Y fíjense que Felipe II, justamente por toda esta labor, en particular hecha por, no digo que por órganos de la administración no lo hayan hecho, pero sobre todo las órdenes religiosas, Felipe II en 1593, por real cédula, eleva el castigo para aquellos peninsulares por abusos con los indígenas. Es decir, estamos hablando de 1593. Es decir, hay una conciencia de que ese nuevo personaje, esa nueva entidad que es América, es súbdito de ese imperio global. Creo que esto es muy relevante en la concepción con que ese nuevo mundo, como bien lo mencionó Giovanni, y que forjó la hispanidad, lo que se conoce como hispanidad, que hoy sea, valga el dato, una lengua que hablan 500 millones de personas. Después del chino mandarín, es la lengua más hablada en el mundo. Y como lo ha dicho algún con ironía, si Inglaterra le dejó a la India el ferrocarril, España dejó en América una fe, una lengua, unas instituciones que fueron novedosas. Es decir, los cabildos americanos fueron igual a los cabildos castellanos, no. Era una nueva entidad que surgía de la confluencia y de ese mestizaje cultural y de sangre. Dejo abierto para si Giovanni quiere agregar algo. No, yo prefiero... El profesor Mesa está muteado. A ver si lo pueden desmutear al profesor Mesa. Sí, yo prefiero oír las preguntas para no, digamos, creo que quedó más o menos claro lo que es la exposición. Preferiría, si hay algunas preguntas sobre la misma, bueno, tratar de ampliarla. Estamos con un problema, por favor, Ana, porque yo no los estoy escuchando en este momento. No sé si me están escuchando, por favor, que alguien me levante el dedo. Sí, oímos perfectamente. Se te oye, Fernando. Gracias. Se te oye claramente. Gracias, Julio. Bueno, creo entender que Giovanni decía que prefiere ir a las preguntas. Quiero agradecer la presencia del senador Tell y quiero agradecer la presencia del diputado. Perdón, sí, me levantaste la mano, Giovanni, dime. No,
Ok, y quiero agradecer la presencia del diputado Miguel Ángel Jove. Iremos entonces a la primera pregunta. La primera pregunta es del embajador Julio Lascano de Iberia para el licenciado Braj. Y dice así, la voy a leer tal cual porque es muy linda. Estimadísimo Ignacio, ¿cómo ves en esta posmodernidad y con la globalización fracasada del siglo XXI en tantos sentidos, cómo podríamos recuperar la enseñanza y las ciencias sociales para el estudio de la hispanidad en nuestra historia argentina? Algo que ya poco se difunde como se debería, ¿no? Gracias, embajador Julio Lascano Iberia, te felicito por la exquisita exposición de paso. Bueno, muchas gracias, Julio. Licenciado Un gusto en escucharte y en verte. Creo que podríamos decir, como bien lo señalás, en esta era de posverdad, retrotraernos a un concepto que da Orwell, cuando dice: el concepto de verdad objetiva, es decir, los hechos fueron como fueron, el concepto de verdad objetiva está desapareciendo de nuestro mundo. Las mentiras pasarán a la historia, las mentiras se harán historia, serán como verdades asumidas. ¿Por qué menciono esta frase? A esta leyenda negra que hacía mención Giovanni sobre todo el proceso de conquista, ha surgido en este tiempo de posverdad una nueva o una remozada leyenda negra, que justamente Giovanni hacía clara mención a ese disparate de llamar genocidio a la conquista, porque no es científico ni es una verdad objetiva. Y acá me remito, voy a dar un ejemplo claro. El 12 de octubre fue instaurado en la Argentina como fasto patrio por el presidente Hipólito Yrigoyen en 1917. Tengo el texto acá, pero no vale la pena, extenderme. Pero, ¿por qué lo designa Día de la Raza? ¿Con un concepto racista? ¿Con un concepto de menosprecio hacia la raza, a las razas o a los pueblos aborígenes? O al criollo? Justamente Hipólito Yrigoyen era un criollo que tenía sangre mestiza. No, él establece el decreto sobre el Día de la Raza diciendo: es la raza americana a la cual hay que celebrar, aquella que ha surgido de ese proceso de fusión cultural y de sangre a partir de 1492 en adelante, y que se va dando en distintos motivos. Esto, para ir a otro ejemplo del espectro político, el propio Perón, en el Congreso en un homenaje a Cervantes, en el año 1946, poco tiempo después de asumir, en la Academia de Letras, va a ser un homenaje que yo creo que ni un español alabaría la acción de España y el proceso de conquista como lo hizo Perón en ese momento. Y dice un concepto muy claro, refiriéndose a la idea de Yrigoyen del Día de la Raza. Nuestro concepto de raza no es un concepto biológico, es un concepto espiritual. Ese es el término que utiliza. Entonces, yendo al fondo de tu pregunta, yo creo que es muy importante revalorizar los estudios hispanoamericanos, revalorizar esas culturas indígenas, ese choque cultural y esa simbiosis cultural y ese mestizaje cultural que se da durante 300 años del periodo colonial español, pero que continúa a través del proceso de independencia y que nos hace al día de hoy, a los americanos y sobre todo a los centro y
y suramericanos, nos da rasgos particulares, que vuelvo un poco a lo que mencionábamos, es decir, ¿qué nos une? ¿Qué nos une? Como que unía a un rioplatense con un hombre de la Puna, con un hombre del Caribe, con un hombre de California. Muy poco. Bueno, nos une lo que hemos mencionado, es decir, es la pertenencia a una matriz cultural que es propia y es diferente al resto de otras culturas. No sé si está respondida, Julio, la pregunta. Absolutamente, gracias. Un gran abrazo, Ignacio. Perfecto, gracias. Abrazo, Julio. Hola. Preguntar, es una pregunta personal. Hola, sí, Giovanni, sí. Sí, sé si quería añadir algo. Sí. Bien. ¿Añado o oigo tu pregunta? No sé. ¿Cómo te parece? Añade. No, ok. No, tú añade y yo le hago luego una pregunta a los dos. Ok. Bueno, esta idea a lo que nos referimos antes del nuevo mundo, que crea modalidades distintas, producto de esa propia confluencia, es también interesante desde el punto de vista político. Porque la independencia o la ruptura con España añade un aspecto que hemos venido tratando acá, y es que las primeras discusiones que se producen por los libertadores es la idea de monarquía o república. Allí está asentada el propósito de buscar la manera, de buscar o encontrar las formas de gobierno que mejor se acoplen a estas nuevas naciones. El propio doctor Bernardo Lozier, en su libro sobre las monarquías del Río de la Plata, da una versión bien original y bien característica de cuál era el interés y el propósito de los libertadores. Pero no solo en el Río de la Plata, sino también en Colombia, se produce esa misma discusión. O asumimos una monarquía constitucional o asumimos una república. Y todo esto viene dado por el inmenso peso, tanto cultural como político, que había tenido España en este continente nuevo. Es decir, que también allí se da una síntesis o se produce un proceso de síntesis con el propósito de resolver, de rescatar una idea política que pueda favorecer a estas nuevas naciones. Por supuesto, es otra discusión si eso fue importante o no, si eso fue definitivo o no. Solo nos lleva a advertir que ese inmenso esfuerzo intelectual, por lo menos nada más que en Argentina, para no nombrar a otros países, logró que personas como Alberdi haya producido una síntesis de la síntesis, por decirlo de alguna manera, una síntesis de la discusión con su proyecto constitucional en 1853. Y en Colombia, Miguel Antonio Caro y Antonio Locadio Guzmán y Cecilio Acosta produjeron también procesos constitucionales que reclamaban estas nuevas naciones. Entonces concluyo diciendo que hasta también desde el punto de vista político se produce esa idea de síntesis que es tan importante y que no es producto de conflicto, sino que el conflicto llega y produce una negociación que da como resultado otra cosa, o tiene la pretensión de que haya otra cosa pública, otra república u otra monarquía constitucional, que era lo que pretendían los libertadores de entonces.
Gracias, Giovanni. Quiero leer un comentario. Yo no leo comentarios en general, pero resulta que de golpe vi un montón de gente joven, lo cual me puso muy feliz. Pero leo acá, y me gustaría que nos cuente. Este es un comentario muy lindo, me ponen, de Fabián. Fabián, no te veo porque tengo mala conexión, pero veo que está ahí tu nombre. Que dice: agradezco enormemente la posibilidad de participar con algunos de mis alumnos a esta conferencia, ya que en la materia que dicto, Historia de los Procesos Culturales, una de las unidades trata sobre la hispanidad en América. Realmente es un comentario que yo no hago comentarios generalmente, se los comenté ya antes a los expositores, pero con razón, yo veía tanta gente joven, y muchas gracias, Fabián, por tu comentario. Y qué bueno que dictes historia. Yo soy una profesora de historia frustrada porque no lo soy. Nada más que por eso. La historia. Y yo, dentro de esto, me gustaría preguntarles a Giovanni y a Ignacio la siguiente pregunta. ¿Cuál es la razón, o cuál ven ustedes que es la razón respecto a que Estados Unidos del Norte y Estados Unidos del Sur, que seríamos nosotros, haya tanta diferencia? Esta razón tiene que ver con lo que vos decías, Giovanni, respecto a la hispanidad, respecto a los españoles que llegaron aquí y los ingleses que llegaron a Estados Unidos. Tiene que ver con la religión. ¿Por qué tiene que ver que nosotros le podamos haber dejado el idioma a 500 millones de personas y que ellos hayan avanzado tanto y tal vez nosotros nos hayamos quedado más en otros temas y no hayamos podido avanzar de la misma forma que han avanzado los Estados Unidos del Norte? Gracias. ¿Has escuchado la pregunta? Sí. Bueno, hay muchos, es un tema muy amplio, pero vamos a acotarlo en algunas partes. Un historiador muy importante, colombiano, llamado Germán Arciniegas, decía que en Sudamérica y en España el proceso fue descubrimiento, conquista, colonización e independencia. Y él decía que en Estados Unidos fue al contrario, fue independencia, colonización, conquista y descubrimiento. Claro, aquí hay un aspecto político importante que hay que resaltar. Y es que, repito, son muchos, pero hay uno que a mi juicio me llama mucho la atención. Los peregrinos de Mayflower, cuando llegan, en su propia carta proponen la idea de los procesos de autogobierno. Los que llegan a Estados Unidos llegan para independizarse de la forma y las maneras de la corona de donde venían. Y lo establecen, lo escriben y dicen que su idea es crear una forma de gobierno, pero además no solo era una idea, sino que crearon los condados, crearon los juicios de jurado, todo esto previo a la independencia o la declaración de independencia en 1777. Entonces, sin duda, allí hubo un avance en el sentido de que lo que nos tardó a nosotros tanto tiempo en Sudamérica de ver o de acertar qué o cuál era la mejor forma de gobierno, ellos automáticamente lo hicieron al principio. Entonces, allí hay, pese a que en Hispanoamérica construye ciudades, construye universidades, construye templos
primero que Estados Unidos, sin duda ellos lograron un avance en la idea de la ingeniería política, de la ingeniería constitucional, mucho más rápido. Repito, cuando se da en el proceso de independencia en 1777, las fórmulas o los mecanismos, inclusive por eso es que entre otras razones la Constitución norteamericana ya estaba más o menos asentado una forma de gobierno que es la que de tanto tiempo hasta hoy han tenido. Esa es una de las razones. Hay otras razones, la que ya advertí al principio. Después que ellos hacen este proceso de independencia, es que se da la colonización, después que se da la conquista hacia el oeste, y es precisamente cuando descubren toda esta parte de territorios que no conocían. Entonces un proceso realmente a la inversa, que en algunos aspectos lo favoreció y en otros tal vez no tanto. Gracias, Giovanni. Licenciado Braj, su opinión al respecto, ¿quiere agregar algo? Sí, ahí. No sé si me escuchan, porque los veo Ahí, medio complicados. Sí. Ahí te escucho, Fernanda. Ah, No, solamente quería agregar, como mencionaba Giovanni, el proceso fue a la inversa, y cuando llegan los viajeros del Mayflower, muchos de ellos vienen perseguidos, son por la iglesia anglicana en Inglaterra, es decir, son de iglesias presbiterianas, es decir, son minorías, muchos de ellos. Y haciendo un elemento comparativo, como bien lo mencionó Giovanni, la conquista del territorio, y allí sí hay un choque no de colonización cultural, sino de colonización en términos militares y de ocupación del territorio con respecto al aborigen, que es muy entrado ya el siglo XIX, pues, cuando es el avance hacia el oeste. Uno de los, como ejemplo colorido, ¿se escucha? Sí, sí. Uno de los... Perfectamente, ahora sí. Uno de los jefes indígenas del oeste americano que va a atacar las caravanas en la fiebre del oro en California cuando van hacia el oeste, se llamaba Jerónimo. Es decir, había sido bautizado en una misión franciscana. Es decir, no sabemos qué contenido o cuán cristiano era en sus acciones, pero es un ejemplo claro de lo que estamos hablando. Es decir, es un complejo de colonización y de conquista absolutamente diferente, y no van a tener en el norte esa discusión que acá se da, como bien mencionaba Giovanni, en toda América, que es la idea de monarquía constitucional o república, o un sistema federado o un sistema unitario. El sistema de unión federal, como propugnaba en su momento Artigas, o las constituciones unitarias en el Río de la Plata del 19 y del 26, o las monarquías constitucionales, a la cual era un rotundo defensor Manuel Belgrano, que él quería ese modelo de organización política para el Río de la Plata. Y por eso es que en el Congreso de Tucumán se declara la independencia de las provincias de Sudamérica, pero no se habla de forma de gobierno, porque no había consenso. Es decir, estaban aquellos que querían una república y aquellos que querían una monarquía constitucional o atemperada, como decía Belgrano. Y estaban bastante parejos. Y acá, volviendo al tema inicial, es curioso que los pueblos aborígenes adhirieran más a la idea de la monarquía constitucional o la monarquía temperada que a la república, por un hecho muy simple, es decir, en su cultura, habiendo sido algunos de ellos en el Alto Perú o en el Perú,
es decir, parte del imperio incaico, donde la figura del cacique era una figura patriarcal y de autoridad máxima, es decir, como puede haber sido para un peninsular el soberano de España, es decir, se sentían más cerca de un modelo de monarquía constitucional que de un modelo de una república como la concebían algunas cabezas intelectuales. Es decir, por eso es que no se declara la forma de gobierno, sí la independencia. Eso va a llevar muchos años después a las guerras civiles, y bueno, y como bien señalaba Giovanni, en el 53, Alberdi yo creo que es una figura clave en la bisagra, en buscar ese equilibrio entre los valores republicanos con un ejecutivo que tiene elementos de una monarquía atemperada. Nada más, Fernanda, para agregar. Gracias, Ignacio. Acá hay otra pregunta. Cualquiera de los dos puede responderlas, o los dos. Pregunta con un comentario. Dice, el mestizaje es parte crucial, la hace Pablo Coelho, y dice, el mestizaje es parte crucial de la identidad americana, pero hay quienes lo niegan. ¿No creen que el negacionismo de este mestizaje, resignificándolo en un supuesto genocidio, responde a un proyecto político-ideológico que busca fracturar a nuestra sociedad, polarizándola en los más diversos temas? ¿Ustedes creen que es así? No sé quién va a responder. Yo. Si está respondiendo, voy. Ok, profesor, ahí está, ahora sí. Sí, son muchas las pruebas del mestizaje, lo que algunos antropólogos ahora hablan más exquisitamente como hibridez cultural. Y ya nosotros hicimos algunas referencias, la gastronomía, la cultura, la música, en fin, la demostración empírica existe. La idea de ese negacionismo que habla Paulo es totalmente cierto. Es la idea según la cual hay que repetir de alguna u otra manera la idea de la lucha de clases, ¿no? Hay que renovar el conflicto, hay que apagar la posibilidad de negociación, pese a que ya advertimos que inclusive procesos donde en la conquista donde no había prácticamente posibilidad de acordarse porque habían idiomas distintos, recordemos el caso de la Malinche, sin embargo hubo negociación y esa negociación es la que permitió un proceso de hibridez tan importante que nos ha llevado a que más del 60% de la etnia suramericana sea mestiza. Entonces, por supuesto, la idea es promover conflictos donde no haya, tratar de buscar diferencias y de esa diferencia hacer un conflicto irrevocable, hacer de eso lucha, guerra, partiendo del hecho de que no es posible, o a lo mejor no tienen a sus manos, los conceptos políticos o las categorías políticas para poder discutir o para poder confrontar en democracia, que es lo que de una u otra manera hemos venido logrando instaurar en toda Hispanoamérica. Eso es. Licenciado Braj, ¿alguna Sí. opinión para agregar? Sí, Fernanda. Bueno, un poco completando la respuesta de Giovanni a la pregunta de Pablo, y que también se enlaza con lo que preguntó Julio Lascano. Sin duda que en estos tiempos de posverdad hay una corriente de buscar el conflicto ideológico, reinventarlo en algo donde no existe, y donde la historia fue fundamentando todo lo que hemos mencionado en esta charla. Y voy a ejemplos concretos.
cuando se reivindica a Juana Zurduy como la contracara del conquistador que avasalló, que humilló al americano, ¿se escucha? Sí, sí, sí. Se olvida decir que la heroína de la independencia, Juana Zurduy, era mestiza. Es decir, ella misma llevaba en sí mismo esto que estamos hablando de la hispanidad. Estaba casada con Padilla, que era un español criollo, es decir, un español americano, pero era hijo de peninsulares, o sea, pero ella era hija, nada menos que de Azurduy, un vasco, y una natural de América. Entonces, ¿por qué voy con este ejemplo? Porque se busca la sustitución de una figura por otra, cuando en realidad las dos, es decir, la figura de Colón como emblema del inicio de la conquista y la de Juana Zurduy, son parte de un mismo proceso, no son antinomias. Por eso creo que es muy buena la acotación de Pablo en que hay corrientes que buscan, a través de un relato, de una ideologización, recrear un pasado que no existió. Excelente aclaración, porque yo creo que hay una visión muy amplia al respecto de esto y que no se aclara lo suficiente. Yo quisiera, bueno, estamos llegando al final de nuestra charla, a menos que alguien quiera hacer alguna pregunta más. Bueno, les agradezco a todos y nos veremos la próxima vez, teniendo un poco, a ver si podemos tener mejor conexión. Sepan disculpar estas dificultades y les mando un gran abrazo desde aquí, desde el Círculo de Legisladores, que aunque no estemos en su sede, estamos todos presentes.